Y la prima ya está divina. Espera, un momento. Voy a invitarles para que inclinen su rostro y vamos a orar. Recuerde apagar el micrófono para no generar interferencia. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites retomar el proceso de aprendizaje bajo esta nueva modalidad. Y comprendemos que es un tanto diferente, pero ayúdanos a hacerlo para que podamos apropiarnos de los conocimientos y darnos también la posibilidad de ser responsables con nuestras asignaciones y seguir. En nombre de Jesús, amén. Reiteramos, apague el micrófono porque si no va a aparecer ese ruido de fondo en el video. Por allá el que tiene el canario, apáguelo. Ok, ahora les voy a compartir. Esperamos que tengan cultura y puedan hacerlo ustedes mismos. Voy a compartirles en primera instancia lo que tenemos allí para explicarles unos aspectos de lo que estaba preguntando el señor Archila. ¿Qué vamos a hacer en la clase? Entonces vamos a tener estos elementos muy presentes. En algunos momentos quizás se nos demore la tecnología en darnos opciones. Eso es parte del proceso de la virtualidad. Y si en algún momento usted se desconecta, pues no se preocupe. Tenga pendiente que seguiremos transmitiendo. Hay un problema aquí. No. Okay. Ok, en este momento ustedes están visualizando lo que es mi pantalla de Classroom, mi escritorio. Muy generalmente se parecerá entonces al suyo cuando tenga más asignaturas matriculadas. Entonces allí usted ingresa normalmente al que matriculó como filosofía o filosofía 11º y desarrolla aquí el sistema, lo lleva por defecto a algo que se llama el tabloide. En este tabloide, en este tablón, entonces encontramos las notificaciones de lo que el profesor está publicando. Este será nuestro enlace para encontrarnos cada lunes en nuestra videoconferencia y tener así entonces este proceso de aprendizajes. Esto nos permite comunicarle a usted que hay cosas novedosas que he publicado para que usted tenga. Aquí usted podrá visualizar cuáles son sus compañeros de clase y qué profesores, en el caso de que vinculemos también más profesores a la misma área, al mismo proceso. En el segundo ítem, que es el de trabajo en clase, es donde están los contenidos propiamente dicho. En este vemos los temas que vamos a estar trabajando durante este periodo. Son 5 elementos que trabajaremos. Ahí no sé, primero es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, entonces es la lógica. Luego tenemos fundamentos teóricos, el hombre, la cultura, la filosofía,
y la revolución científica, y tenemos un quinto que es entonces el mundo de Sofía, segunda parte. Este lo realizarán ustedes prácticamente de manera pasiva, pero tendrán que presentar los informes, es decir, no los vamos a discutir de mucho en las clases, pero contribuyen a los procesos de aprendizaje que vamos a estar desarrollando. Vamos a enfatizarnos en el componente de lógica, que es el que estamos arrancando el día de hoy. Entonces usted, al ingresar a estas actividades, cuando ingrese a la actividad, aquí en esta sección que a mí me aparece en blanco, a usted le va a aparecer unas herramientas para hacer las entregas cuando sean tareas, cuando sean eso. En este caso, esta primera, que es este loguito, nos indica que es de contenido, es decir, aquí no tenemos nada que hacer. Si queremos descargar la presentación, pues la bajamos, es lo único que habría que hacer para realizar la presentación que vamos a tener en cuenta ahora en el desarrollo de la clase. En esta segunda, que es el tema, entonces, que el tema de la película que preguntaban, entonces para los que no quieren ver películas, aquí les tenemos una muy bien recomendada, de tipo de filosófica, de pensamiento profundo, para que la vean, se tome hora y media de su tiempo para analizarla, y aquí le dejo la ficha para que conteste las preguntas y entonces me envíe ese análisis. Ese análisis lo puede hacer en computador, sí lo puede hacer en computador, y me envíe entonces las respuestas a los interrogantes planteados allí. Buena pregunta. Para eso tiene hasta dentro de 8 días. Le escucho. Eso es lo que le... Profe, usted en todos los trabajos le va a poner la fecha límite de entrega, pues porque los que hasta ahora no tienen ninguna fecha límite. Sí, a todos les vamos colocando la fecha límite de entrega, de manera que usted pueda hacerlo antes o en el día que está asignado ahí. Eso depende ya de su disposición, de su habilidad. Siempre se le da ese margen para que tenga ahí, para que trabaje. Igual pasa con este último, es el mundo de Sofía. Entonces aquí, por ahí, en estos días le voy a cargar ya lo que será la primera parte del análisis. Voy a mostrarles, bueno, démoslo así. Pues ahí. Eso es lo que sería entonces nuestro trabajo aquí en el ejercicio de Classroom. Profe, el mundo de Sofía, ¿se puede hacer en grupo? Como siempre lo hemos hecho, ¿2 personas? Sí, señor, va a ser en grupo. Ya allí les dejaré las recomendaciones. ¿Usted escoge las? No, usted puede ir escogiendo. Serán equipos de 3, máximo 3 y solo máximo 3. A continuación, entonces, vamos a revisar lo que es la temática que tenemos para trabajar en ese primer tema que estamos abordando. Tenemos que vamos a iniciar el tema de la lógica. ¿Por qué la lógica? Va a ser nuestro elemento fundamental para el análisis del pensamiento, para el análisis de situaciones, y nos va a ayudar a profundizar. La lógica es un estudio que el ser humano realiza para razonar el lenguaje, las relaciones, y para desarrollar más la profundización y análisis del proceso comunicativo. Ese es entonces lo que vamos a estar ya en un segundo. Le va a aparecer allí en la pantalla la presentación, que hay dificultad con la interfaz, pero ahí va. Profe, ¿me puede recordar de cuántas personas de pueblo del mundo de Sofía? Máximo 3
Y si quiere dos, dos, y si quiere solo, solo. No hay problema con que se haga solo, pero más de tres, nada. Más de tres, todos tienen cero. Muy bien, ahí están ya visualizando la presentación, entonces voy a explicarles los rasgos generales. Esa presentación está allí en el Classroom, usted la puede descargar y puede profundizar su contenido. Entonces, la lógica formal e informal es como les decía, un estudio de la capacidad que tiene el ser humano para razonar su lenguaje. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, es primordialmente el lenguaje hablado, de las ideas expresadas. Y esto es lo que nosotros llamamos entonces el razonamiento o la argumentación. Lo que nosotros estamos afirmando tiene un proceso pensante, tiene un proceso de ideas que llegan a consolidar, a aportar a nuestro proceso de entrega a la audiencia, al oyente, al receptor, ese proceso comunicativo. Y entonces eso parte de unas premisas y de una conclusión. Como vemos allí, esta fórmula que les he escrito, entonces el argumento, nuestro proceso comunicativo consta de una premisa o de varias de ellas y que en conjunto llegarán a una conclusión, pero lo veremos más adelante. La lógica es una premisa. La lógica es importante. Es una premisa. Ya vamos para allá. Si deja de continuar, llegaremos a su tiempo. En la lógica, lo que es importante es el proceso comunicativo, es decir, que usted piense bien, que se exprese bien, que se comunique bien. La lógica no persigue la verdad, aunque necesita de ella y aunque la busca, no es lo importante, no es lo prioritario. Lo primordial es pensar bien, que el argumento sea correcto, sea válido. Por ello, las premisas, las oraciones, las afirmaciones son lo que nos va a permitir llegar a esa otra afirmación que es concluyente. Entonces, eso es lo que es la lógica formal. La lógica formal también es vista como lógica matemática. En todo proceso matemático hacemos un proceso lógico, hacemos un proceso pensante, un proceso razonable para llegar a una respuesta, a una resolución. Eso es lo que es un razonamiento. Y busca entonces llegar a lo correcto, diferenciar de lo incorrecto. La lógica formal tiene dos objetos, uno que es material y el otro que es formal. El objeto material es el que busca la estructura o se enfatiza en la estructura del pensamiento, los componentes de ese proceso, lo que es. Entonces, el concepto, cómo se define una palabra, una expresión, qué juicio, cómo puede ser vista, cómo puede ser apreciada por el oyente, y el mismo proceso razonante que lleva a expresarlo o a ejecutar. En el proceso formal, entonces la estructura de los razonamientos lo que buscan es decirnos si son correctos o si son incorrectos. En otras palabras, si estos son verdaderos o son falsos. Esos son los objetos de la lógica. La lógica formal está interesada en una forma de estructura de razonamiento. La lógica formal trata de encontrar el método correcto para derivar una verdad a partir de otra. Es decir, que si no partimos de una verdad ya expresada, no podremos descubrir otra cosa, no podremos razonar, no podremos pensar. Es ilógico hacerlo si no lo hacemos. Por ello, lo que le interesa a la lógica formal es asegurar que el paso de las premisas a la conclusión esté bien fundamentado. Es decir, que nuestro argumento sea correcto, que no seamos como niños que andan preguntando, que andan opinando cosas indebidas, que andan expresándose de manera inadecuada. Por eso la lógica formal es esa estructura de pensamiento, ese argumento que resulta verdadero o falso.
Y allí tenemos entonces varios, estos son elementos del proceso comunicativo que vamos a ver más adelante, en esta clase no, pero son símbolos que se usan en la lógica para conectar las premisas. Aquí viene entonces la primera pregunta que nos acerca ya más al proceso. ¿Cuándo es válido un argumento? Un argumento resulta válido de acuerdo a la estructura que ésta tiene. Sus premisas pueden resultar verdaderas, también pueden ser falsas, pero que llevan a una conclusión que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Esto significa que hay 4 posibilidades. La primera, que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión también sea verdadera. Allí entonces tenemos un argumento que resultaría válido. Pero dentro de la acción B, C y D, donde hay premisas variantes y la conclusión es también variante, entonces hay un caso donde el argumento no es válido, sufre de invalidez. Lo veremos un poco más adelante. Aquí tenemos ejemplos para que usted lo entienda. El primer caso de un argumento válido, ¿cuándo se da? Cuando las premisas y la conclusión son verdaderas. Aquí tenemos el argumento como tal. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, por tanto, Sócrates es mortal. Entonces, premisa 1, la primera oración, la primera sentencia nos dice todos los hombres son mortales. Eso es algo que sabemos a diario, todos los hombres nos tenemos que morir, todos los nacidos de mujer han de morir, por lo tanto, esta afirmación en sí misma es verdadera. La segunda afirmación, Sócrates, la segunda premisa, P2, Sócrates es un hombre. Sabemos que fue, que existió, que vivió, que nació, que se casó, que murió, por lo tanto, entonces sabemos que era un hombre filósofo, por lo tanto, esta en sí mismo es verdadera. Y aquí entonces viene la correlación de las mismas que llevan a la conclusión. De allí se puede deducir que Sócrates es mortal. Eso es real. Si Sócrates fue un hombre, entonces debe morir. Y sabemos en el proceso histórico que Sócrates murió, y justamente murió porque él decidió asumir que las leyes estaban por encima de su propia vida. La ley se debía respetar y si a él se le acusaba de romper la ley, entonces debía someterse al juicio de la misma y la sentencia fue morir por envenenamiento, una ejecución pública que él aceptó y se llevó a cabo. Por lo tanto, la conclusión también resulta verdadera. En este caso, el argumento es verdadero, es válido. El segundo caso, el que tiene el micrófono encendido, por favor apáguelo. El segundo caso se da donde algunas, ya sea la primera o la segunda premisa, sean falsas. Aquí es donde hay una variación. En el caso que tenemos aquí, la segunda premisa es falsa. El argumento que se nos presenta, todos los caballos son mortales. Sócrates es un caballo, por tanto Sócrates es un mortal. Entonces, la afirmación todos los caballos son mortales. Sabemos que los caballos son seres vivos y que todos los seres vivos, pues, por ende mueren. Entonces, la afirmación en sí misma es verdadera. Sócrates es un caballo. Aquí no dice que el caballo se llama Sócrates, dice Sócrates es un caballo. A menos que sea un insulto, esto podría ser verdadero, pero en sí misma eso no hay esas explicaciones, no hay esas connotaciones en esta sentencia, por lo tanto en sí misma la sentencia, la afirmación es falsa. Lo que lleva a que la conclusión que se está dando, Sócrates es mortal, sea entonces verdadera. El cuarto caso, porque vamos a revisar primero todos los válidos. Entonces, aquí tenemos donde las premisas son falsas y la conclusión también resulta falsa. Todos los caballos tienen 8 patas. Sócrates es un caballo, por tanto Sócrates tiene 8 patas. Sabemos que ningún caballo tiene
8 patas. Por lo tanto, la afirmación en sí misma resulta falsa. Sócrates es un caballo, es el mismo caso anterior. Eso es falso. Por lo tanto, si los caballos no tienen 8 patas, si Sócrates no es un caballo, entonces Sócrates no tiene 8 patas. Entonces, esto también, la afirmación aquí, Sócrates tiene 8 patas, resulta siendo falsa. Por lo tanto, falso más falso da igual falso, es un argumento que es válido. Y está el tercer caso. El tercer caso resulta de un argumento sin validez, un argumento inválido. Este es el único caso en esta estructura de silogismos donde va a ser de esta manera. Y es justamente donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, el argumento que se nos da, todos los caballos son mortales. Sócrates es mortal, por tanto, Sócrates es un caballo. Entonces, aquí, el análisis nos dice, todos los caballos son mortales. Ya lo dijimos, los caballos son seres vivos, sabemos que mueren, entonces eso es verdad. Sócrates es un mortal, sabemos que Sócrates fue un filósofo que vivió, era un ser humano, por lo tanto fue mortal, entonces la afirmación es verdadera en sí misma. Y ahora aquí se nos dice que Sócrates es un caballo. Eso ya lo discutimos que no es así, porque allí no se hace inferencia que el caballo se llame Sócrates o que se esté insultando de manera solapada, de manera elegante a Sócrates. Entonces aquí está este efecto. En efecto, los caballos son mortales, pero del hecho de que Sócrates sea mortal no puede deducirse que Sócrates sea un caballo. Esos son un caso. Entonces, ¿para qué sirve la lógica? La pregunta que usted dice, ¿para qué estudio lógica? ¿Para qué aprendo a organizar las estructuras? Bien, aprenda que esto le va a servir a lo largo de su vida. Hoy en día hablamos de las inteligencias artificiales, eso que está detrás del celular, eso que está detrás de un robot, eso que está detrás de la carrera espacial, de lanzar cohetes, de crear nuevos componentes. Eso se llama inteligencia artificial, el reconocimiento facial que hace un teléfono, el hecho de que Google me pueda contestar a través de Android, que me pueda reconocer mi voz y agendar y seguir. Todo esto es un reconocimiento que está en algo que se llama inteligencia artificial, y eso se compone a partir del proceso lógico. El segundo elemento entonces está para nuestra capacidad analítica, para que usted pueda pensar. Ahora que usted es un estudiante de 11, se va a enfrentar a una prueba de grado que se llama IFES, y esa prueba le permitirá entonces determinar a qué carrera va a ingresar, a qué carrera puede ingresar por su capacidad de razonamiento que ha demostrado. Así que la lógica le va a ayudar a tener un mejor proceso de razonamiento, a pensar bien, a encontrar las falacias, a identificar lo que no es correcto y así entonces asegurar una respuesta correcta. De igual manera, entonces, como decíamos en la parte de matemática teórica, nos ayuda a resolver problemas complejos. La vida está llena de problemas complejos, y si nosotros razonamos esos problemas, pues podremos entonces hallarles una solución. Y el último, el cuarto elemento es entonces en el contexto de nuestra vida diaria. Nos comunicamos mal, no sabemos transmitir, no nos hacemos entender porque no hacemos un proceso correcto de razonamiento. Por eso están los malos entendidos o las imprecisiones, y de hecho las personas aprovechan para tomarle el pelo a otro de esta manera. Aquí tenemos unos procesos lógicos que pertenecen al campo de la matemática o al campo de la semántica, y de ellos hablaremos quizás en nuestra próxima clase. Por ahora simplemente son un ejemplo que están allí para que usted los vea. También tenemos este otro que pertenece al campo de la matemática y al campo analítico de la estructura del lenguaje. Entonces son lo que se conocen como conectores de las tablas de verdad. Estas son las propiedades de las tablas de verdad.
Entonces, son los elementos propios para realizar ese proceso de análisis lógico. Y tenemos otro campo de la lógica fuera de la formal, que es la informal. Esta es la que se desarrolla en el campo de las disciplinas de la retórica, la dialéctica y la oratoria. La retórica, el arte de persuadir. Cuando yo estoy hablando con una persona y quiero persuadirla, yo uso la retórica. Cuando quiero conversar y discutir con alguien, pues estoy dialogando, entonces uso la dialéctica. Y cuando quiero hablar en público, quiero expresar mi predicación en el púlpito, quiero hacer mi exposición, o quiero estar en un auditorio y dar a conocer algunos detalles porque soy un importante político, entonces uso la oratoria. En todos esos casos se usa la lógica informal. ¿De qué trata la lógica informal? Como vemos en este ejemplo, el médico está tratando de usar un razonamiento para convencer al paciente que la edad es la causante de su dolor en la rodilla. Sin embargo, él, en su falta de conocimiento, le da una respuesta que puede causar risa, puede tomarse como un elemento recreativo, porque él dice que la otra rodilla tiene la misma edad y no le está doliendo, entonces no tendría que ser lo que el doctor dice, pero es justamente ese proceso informal. Aquí tenemos una caricatura que nos muestra las realidades de 1969 y del 2009. Esta es usada en uno de los periódicos europeos y nos muestra que habían unas realidades, unas ideas en el proceso diario del aula, donde los padres reclamaban a los chicos por las malas calificaciones, pero que más o menos en el siglo XXI las cosas han cambiado. Los padres ya no le reclaman al hijo, sino que empoderan al hijo y le reclaman al maestro, en este caso a la maestra, por las malas calificaciones obtenidas. Eso es parte de lo que se llama lógica informal. A menudo quienes usan el arte, la retórica, la dialéctica, lo hacen para manipular el auditorio, es decir, no siempre se presentan verdades al auditorio, sino que se usan las falacias, la parte negativa, los argumentos no válidos como mayor escenario dentro de la política. Por eso encontramos que un político fácilmente se sube al auditorio y le dice al auditorio, a sus oyentes, vamos a bajar impuestos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero finalmente cuando él llega al poder, cuando tiene ya la votación y fue elegido, no se puede hacer. Y tampoco se le puede acusar de que los engañó porque simplemente estaba usando un proceso que se llama argumentación y usó algo que se llama falacias, es decir, usó un proceso argumentativo para mostrarnos diferentes caras que no se le pueden acusar, no se le puede demandar por ello porque sencillamente es parte del proceso de la lógica. Por eso el pueblo, por no tener un pensamiento correcto, por no asumir un proceso profundo de razonamiento, pues fácilmente cae en las falacias y cree todo lo que el político le está prometiendo y luego empieza a reclamarle al político que esto, que aquello, que dónde están los mercados, que dónde está la teja de zinc, que dónde está la ayuda prometida, que en la casa comunal se le cayó el techo, bueno, que la escuela necesitaba ayuda y que él había hablado de todo eso en política en su campaña, pero que ahora no se ven los resultados. Justamente es porque se usaron las falacias, se usaron máscaras que en la retórica de la persuasión se usan para convencer. En el proceso de emoción se usan allí entonces para transmitir ese conocimiento y persuadir al público para que nos apoye. Eso es entonces lo que es la introducción a nuestra clase de lógica formal e informal. Señor. Profe, yo tenía pero es de cuando usted dijo que cuando un argumento era válido, no, sino que cuando usted dijo que cuando un argumento era válido, no, sino que usted me contestó el segundo argumento que decía, pero el segundo argumento, ¿ese argumento era válido o no era válido? Pero el segundo argumento, ¿ese argumento era válido o no era válido? Fue el último, el caso es el caso C, el tercer caso, donde resulta inválido.
¿De resto todos son válidos? Del resto, las otras tres formulaciones en su forma estructural resultan en un argumento válido. En la próxima clase que trabajemos con las tablas de verdad, entonces veremos... Lo que quiere decir que puede... por así decirlo, las oraciones, lo que usted diga, no sé, puede ser un argumento, como le digo, un argumento falso, pero la conclusión puede ser verdadera. Como le digo, un argumento falso, pero la conclusión puede ser verdadera. Y ya que es lo que le explicaba, que se usa mucho en la retórica. Entonces yo puedo persuadirlo usando mentiras, argumentos falsos, pero que los presento como verdaderos. Una pregunta, entonces, haga de cuenta, voy a poner un ejemplo con lo de esta cosa del duque, del gobernador. Él dijo que iba a prometer un gobierno y tales pascuales, pero bueno, o sea, las premisas para mí fueron como falsas. Supuestamente es verdaderas pero falsas, pero la conclusión fue que dio un mercado, pero la conclusión fue que dio un mercado, si era mercado, pero o yo no sé cómo será porque algo entonces eso sería como, yo no sé cómo será algo entonces eso sería como caso falso y escribirlo, porque es que recuerde que para razonarlo el proceso hay que identificar cuál fue la premisa 1, cuál fue la premisa 2 y cuál está siendo la conclusión dentro de lo que él dijo, porque no es analizar todo por el hecho. Recuerde que la argumentación en la realidad no nos puede conducir a un evento verdadero. No importa la verdad, importa el argumento. Por lo tanto, puede conducirnos en el mundo real. ¿Cuántos argumentos debe tener una... ¿Cuántos argumentos debe tener una... El argumento puede tener dos premisas y siempre tendrá una conclusión. También podría tener tres premisas y una conclusión, pero o dos sentencias iniciales que lleven a la conclusión. Digamos, Archila es estudiante de 11. Premisa 1, premisa 2. Los estudiantes de 11 son parte de la clase graduando. Por tanto, Archila se graduará este año. Ese sería el argumento. Si usted analiza las dos... si el coronavirus deja. Entonces, exactamente, puede que no se dé la conclusión como la estamos planteando, porque en el mundo real hay otros elementos que condicionan. Pero el argumento en sí es un argumento que está bien presentado, que está bien razonado y que es válido. Una pregunta más. Puede que con el ejemplo que usted dio, las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas, pero hay condiciones de la vida, por ejemplo, que puede la conclusión pueden ser verdaderas, pero hay condiciones de la vida, por ejemplo, que puede que... O sea, como lo que usted dijo ahí, yo soy un estudiante de 11, estoy graduando más grado este año, pero las condiciones de la vida acá, el coronavirus, por ejemplo, si se alarga, no me va a poder graduar. El coronavirus, por ejemplo, si se alarga, no me va a poder graduar. Entonces, ahí la conclusión sería... ¿Cómo asocias con la vida real? Es una conclusión verdadera, pero usted está cambiando la conclusión, está diciendo que usted no se va a graduar. Ahí cambia la conclusión y tendremos que ver qué estructura está usando de las dadas en la estructuración lógica. ¿Cuál es la donde da falsa? Y ese sería el caso C. Y por lo tanto también el argumento sería siendo válido aun cuando no se dé en la vida real. Ok. Muy bien, entonces una de las recomendaciones que les dejaría es que consulten un poco acerca de esto, bajen la presentación, repásenla, revisen los contenidos que están allí. Recuerden que mientras las hemos expuesto, pues hemos pasado algunos detalles por alto, porque no es leerles la diapositiva, sino hablarles acerca del contenido. Y las diapositivas tienen otros elementos para que ustedes los razonen, los piensen, los mediten, los aprendan
Recordarles que este semestre sí tendremos examen, aunque sea de manera virtual, así que se les preguntará acerca de estos aspectos. Profe, hoy tuvimos un rector y él me dijo que hasta el 31, y él me dijo que hasta el 31, que bueno, lo que termina el segundo periodo, no iba a evaluaciones finales, no iba a evaluaciones finales, no habrá evaluaciones finales. Eso fue lo que entendí, lo que me dijo el rector, ¿no? Pero usted dice que no haya quizzes. Pero usted dice que sí van a haber. Que hasta el 31 no habrán evaluaciones finales, pero queda una semana más, del 4 al 8. Es decir, que todavía es parte del segundo periodo y en esa semana habrá entonces el examen final, que de aquí a allá puede ser virtual o puede que ya sea en físico, que usted pueda ya venir al aula de clase. Eso depende de las condiciones que se den en las próximas semanas. Una pregunta, ¿saben qué plataforma? Una pregunta, ¿saben qué plataforma? ¿Señor? ¿Ya tienen qué plataforma de examen van a usar? ¿Ya tienen qué plataforma de examen van a usar? Usted ya está inscrito, por lo menos en filosofía sociales, usted está inscrito en Classroom. Ahí le va a aparecer su examen. O no. Y ahí mismo lo va a contestar. O sea, lo que me pregunta es si todos los profesores van a hacer van a usar una página aledaña a esta una página aledaña a esta, a menos que vaya a hacer un examen de entrevista, sería diferente, pero de usarse los métodos convencionales tendrá que usar Classroom. Es la plataforma mejor adaptada para este proceso. Profe, otra pregunta. Es que yo ahorita ayudándole a mi hermana de mi prima en la universidad virtual, porque al momento de presentar el examen, ellos ahí al momento de presentar el examen, también, dos oportunidades también, porque hay dos oportunidades, es como la presentar el examen. Si el maestro habilita las posibilidades. Generalmente los docentes no habilitamos esa posibilidad. Solo una y ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues yo no creo que en la universidad dejan el colegio, ¿no? En la universidad dejan imposible el colegio, ¿no? Que tengamos que dejar. Y lo que lo he visto en las varias universidades, en la de Pamplona Nacional y en la... Pero eso no significa que yo tenga que hacerlo. Entiendo su sistema. Muy bien, si los demás compañeros no tienen preguntas, entonces daremos por finalizado nuestro encuentro y les esperaremos en el encuentro del área de sociales. Profesor. Señor. Profesor. Yo tengo una pregunta, es que como pues yo no sé, ¿no? Como yo no terminé las horas de esa vaina, ¿cómo se llaman? Yo no terminé las horas de esa vaina, ¿cómo se llaman? Las sociales, creo que era bueno de timbrar. Y ahora no puedo. Y si nos llegamos a graduar, ¿qué hago yo? Y si nos llegamos a graduar, ¿qué hago yo? El requisito no se quita. ¿Cómo? El requisito no se ha quitado, sigue siendo parte de los requisitos para graduación. Así que lo que tiene que hacer es esperar a que el 27, cuando empiece la cuarentena inteligente, ya vamos a salir de las restricciones que tenemos ahora y muy probablemente podamos retornar en cierta medida a algunas actividades, pues usted pueda cumplir con sus horas sociales. Igual con sus horas comerciales, para los que no han hecho con las horas comerciales. Ok. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, está bien, entonces, muchas les gracias. deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga. Iron Man se despide. Iron Man se despide. Profe,
Profe, con respecto a los pagos de esa cosa, con respecto ahí a los cómo hacen la pagos de esa plataforma, cosa, si no paga usted pues la bloquean igual, o cómo hacen para ir allá. si no paga usted pues la bloquean igual, o cómo hacen para ir vaya allá. pagando, pues se le va O sea, bloqueando. no se les puede, Usted viene al colegio, no se hace les puede- arreglos, hace acuerdos. pero no les pueden consignar. Usted pero no puede les pueden consignar, ahí se consignar. publicó en Facebook la cuenta Porque- y en la misma plataforma de Porque- notas en el inicio usted No se llega le y puede hace consignar, no hay algo para hacer. No se le puede consignar, no hay algo para hacer.